Os he subido arriba del todo el control del día. Enunciado del control 12, espacio de entrega del control 12. ¿Vale? Entonces podéis bajaros el enunciado, os saldrá esto. Podéis darle al espacio de entrega, os saldrá este Google Forms. Yo lo voy a dejar abierto porque quiero contestar un par de cosas, que ha habido problemas y bueno, de nuevo, yo no esperaba que tuviera que hacer esto, pero parece que lo tengo que hacer. Entonces, como no esperaba que tener que contestar esto lo vamos a contestar al final, lo vamos a contestar todos. Y nos vamos a centrar en este control, que es el control que tenemos que hacer hoy. ¿Sí? Entonces, de nuevo, yo siempre he preferido tener lápiz y papel, por tanto, lo voy a hacer con lápiz y papel. Y eso significa que lo voy a hacer en mi iPad, que no es como un lápiz y un papel, me gusta más el lápiz y el papel, os lo prometo, pero dadas las circunstancias vamos a aceptar barco, ¿no? Y después nos pasaremos al Excel. Entonces, una pequeña tienda vende 3 tipos de artículos. La administración compra los artículos a 3 proveedores diferentes y no desea tener más de 3.000 UFs en inventario en ningún momento. Por lo tanto, fijaros que esto de aquí es mi restricción conjunta. Nunca más de 3.000 UFs. Considere que los datos de la tabla adjunta, que está aquí, se me está repitiendo el chocolate, lo cual es una buena sensación, el sabor a cacao en la boca. Y una tasa de interés anual del 25%. Vale, pues aquí tenemos que la I es igual a 0,25. ¿Vale? Y después tenéis la demanda, el costo por unidad y el costo fijo por pedido. Fijaros que en este caso, como nos dicen que se compra a proveedores diferentes, pues no podemos hacer un lote con todo, tenemos que comprar por separado. ¿De acuerdo? Ahora, aunque parezca mentira, después de que llevamos con este método mes y medio, la semana pasada, cuando corregí ejercicios del control 10, más de un 10% de la clase no supo cambiar los valores de x1, x2, x3 según la tabla. Más de un 10%. Es más, a la pregunta, escriba su root sin puntos, guiones ni dígito de verificación, más de un 10% de la clase escribió mal su root. Más de un 10%. Entonces, voy a volverlo a hacer. Mi centena, mi root es este. Yo tengo un root de niño pequeño. ¿Vale? Por tanto, como mi root es este, esto no forma parte de mi root. Por tanto, no lo tengo que tener en cuenta. Aquellos de vosotros que lo hayáis tenido en cuenta, pues muy probablemente tenéis un montón de ejercicios mal por culpa de eso. Y ahora, lo que tenéis es una centena de 6, lo que tenéis es una decena de 2, lo que tenéis es una unidad de 8. Por tanto, aquí tenéis 2050, aquí tenéis 1050 y aquí tenéis 850. ¿De acuerdo? Vale. El problema conjunto, el problema que estamos intentando resolver, se puede plantear, o yo os recomendaría que lo plantearais, sin necesidad de escribir todos los números, sino que lo plantearais en letras. ¿De acuerdo? Así que yo lo voy a escribir primero en el iPad y después lo voy a escribir en el Excel sobre cómo me gustaría a mí que me enviarais la solución, cómo me la entregarais. Sobre todo para recorrecciones y este tipo de cosas, cuando hay dudas. Cuando todo está perfecto no hay ningún problema. El problema es cuando haya dudas. Entonces, fijaros que mi función de coste depende de los 3 tamaños de lote y es una suma de I igual a 3 del costo total asociado a las compras, del coste total asociado a realizar pedidos y del coste total asociado al inventario. ¿Por qué voy tan rápido? Porque, en teoría, después de como 4 vídeos de teoría y
8 ejercicios más un control que era igual. Por tanto, después de 9 ejercicios, en teoría esta fórmula os debería de resultar no cercana, pero sí saber dónde tenéis que ir y copiarla, ¿vale? Entonces yo me la sé de memoria, pero vosotros la tendríais que mirar. Y ahora aquí, fijaros que tiene que estar sujeto a una restricción. Y esa restricción es la que me dice que como mucho 3000 UFs en el almacén. ¿De acuerdo? Y ahora, en el lado izquierdo tenemos que ver cuál es el peor caso de material en el almacén. Y el peor caso posible es tener Q1, Q2 y Q3 a la vez. ¿Sí? Que por las coincidencias de la fortuna, justo llegan los 3 productos a la vez al almacén. Ese es el peor caso. Y en tal caso, pues el producto cuesta, cada unidad de producto cuesta a su pi. Y lo que está diciendo esta fórmula es que la suma de los costos de ese peor caso de que es la cantidad máxima de producto que se puede tener en el almacén no puede superar las 3000 veces. ¿De acuerdo? Como comento con muchas ocasiones, estamos suponiendo que el inventario, que todo el modelo es determinista. Cuando el modelo es aleatorio, este problema es mucho más difícil. Y como es mucho más difícil, en el curso de pregrado vamos a ver solamente un poquito de aleatorios la semana que viene. Ya tenéis subidos los vídeos de la teoría. Pero os aviso porque yo estoy haciendo un montón de hipótesis, como por ejemplo que el peor de los casos es que llegan los 3 a la vez y por tanto lo máximo que tengo en el almacén son los 3 a la vez, porque a mí me llega un pedido justo cuando me quedo a 0, que son cosas de que estoy simplificando el problema por ser un problema determinista. ¿Sí? En el problema aleatorio es más difícil construir esta función. Esta función que he escrito aquí, en verde, depende de cada problema, de cada enunciado. Por tanto, no es posible deducirla automáticamente. Hay que planteársela. Y aquí tenemos, como hace poquito le estaba comentando a alguien la paradoja del gato de Schrödinger, que está vivo y muerto a la vez. Yo voy a explicar el otro fenómeno, otra historia, que es el pavo inductivista de Russell. Russell es uno de los filósofos más importantes de mediados del siglo XX y en adelante. Y él explicaba por qué el único conocimiento absoluto es el conocimiento que se obtiene por mecanismos deductivos. Los mecanismos inductivos son dados a error. Entonces él utilizaba el pavo inductivista de Russell. El pavo inductivista de Russell es un pavo que cuando se levanta por la mañana se encuentra que le dan de comer. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, siempre que se levanta, sale el sol, le dan comida. Y el pavo inductivista induce, como buen inductivista, que cuando sale el sol, sale la comida y le dan de comer. Entonces llega la noche de Navidades, llega la mañana de Navidades, mejor dicho, y no sale la comida, sale un hacha y le cortan la cabeza. ¿De acuerdo? Porque ha inducido una verdad que no es absoluta. Entonces, ¿por qué saco este tema? Porque aquí hay la posibilidad de que salga el alumno inductivista de Jordi. El alumno inductivista de Jordi es el alumno que cree que ha hecho un ejercicio de múltiples productos y sale esa fórmula y esa fórmula sirve siempre. O mejor dicho, ha visto 5 ejercicios con 5 fórmulas e induce que la del examen o el de la prueba será una de esas, de las que él ha visto, con la estructura de las que él ha visto. Y después llega el profe, que no lleva hacha, pero tiene mal genio, como siempre, eso es un hecho conocidísimo, y te pone otro ejercicio, te pone otra pregunta, te pone otra fórmula, y como tú lo único que has hecho es copiar fórmulas anteriores, no te sale. Quiere decir que el alumno inductivista
de Jordi normalmente vaya a acertar y vaya a poder contestar al ejercicio? Sí, porque normalmente es como el pavo de Russell. El normalmente no es Navidad. Navidad es un día al año. ¿Sí? A lo que me refiero es que miraros la teoría e intentad entender por qué se llega a una deducción o a otra, porque no es irrelevante. ¿Vale? ¿Qué pasa con este problema? Resulta que por la teoría de cálculo que vosotros sabéis de mates de primero, esta condición de aquí se puede cumplir de dos maneras. Una manera que es esta y una manera que es esta, como desigualdad o como igualdad. Según las condiciones de KKT, de Karuskun y Tucker, o la restricción es inactiva y la variable del dual no tiene valor, o la restricción es activa y entonces la variable del dual tiene valor. Yo no sé si esto se va a comportar como un menor o igual o como un igual. No lo sé. Por tanto, lo primero que tengo que verificar ¿es menor o es igual? Y para eso lo que hago es resolver el problema sin restricción. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a resolver el problema sin restricción. Esta fase de resolver el problema sin restricción permite determinar si el problema se cumple con desigualdad o con igualdad. Si se cumple con desigualdad, no hay que hacer el problema con igualdad. Si se cumple con igualdad, entonces hay que hacer algo que es bastante complejo, que veremos dentro de un rato. Porque en este caso, todos vosotros os va a tocar hacerlo con igualdad. Bueno, me voy al Excel. Y lo que tengo que hacer es lo de siempre, que es mirar mis productos. El producto A, el producto B, el producto C, mirar su demanda, que es, en mi caso, esto. Y digo en mi caso porque siempre hay alguien que pone mis números y después se extraña que tenga mala nota. Después pongo la K. Después pongo la A. Y después pongo la I, lo que me permite obtener la H. ¿Vale? El costo de inventario por año. Y ahora con estos datos, que es simplemente una traslación de la información que hay en el en el enunciado, ya puedo calcular. Alguno de vosotros no, pero alguno en Santiago ha pedido que por qué no les damos ya los datos en el Excel. La respuesta es porque alguno de vosotros puede ser que le guste trabajar como estoy trabajando yo, o alguno de vosotros puede ser que le guste trabajar con la matriz traspuesta. Y el uso de una o de otra modifica la solución. Entonces no quiero favorecer la forma de ordenar los datos que yo pongo. Y además me parece injusto. Voy a Q. Raíz de 2 veces la demanda por el coste de lanzamiento dividido entre el coste de posesión. Tenemos los tamaños de lote óptimos en el caso de que la restricción no existiera. ¿Vale? Y ahora vamos a ver el valor de la restricción. El lado izquierdo de la restricción, que si os acordáis era así. A por Q. Y entonces el valor máximo sería la suma de estos tres valores, que sale 6.663. Si os acordáis en el enunciado decía que como máximo 3.000. ¿Sí? Por lo tanto, como a mí me gustaría 6.663 y como máximo puedo 3.000, esta restricción de aquí se cumple en igualdad. ¿De acuerdo? Como no se cumple de la manera que me toca, la voy a cumplir en igualdad. Si por casualidad hubiera pasado esto, voy a pintarlo en verde, verde esperanza, en el sentido de que he tenido suerte, y aquí me hubieran salido un 2.250, entonces
El caso que me hubiera dado la restricción, el resolverse en restricción hubiera sido esto. ¿Sí? Sebastián dice, ¿de qué forma saqué la Q? Pues con E o Q. Fíjate que si el problema fuera sin restricción, pues la función de arriba es derivable, puedes hacer derivadas parciales y para cada producto te hubiera salido esto. Mírate el vídeo que di de rebajas de múltiples productos sujetos a una restricción, que ahí lo explico completo. ¿Vale? Entonces, fijaros que en el fondo lo que hago es primero verificar sin restricción. Sin restricción la restricción no existe. Sin restricción la función objetivo anterior la podemos separar. Podemos resolver Q1, Q2, Q3, Q producto A, Q producto B, Q producto C por separado. Obtengo los tres productos por separado y después verifico a ver si la restricción se cumple o no se cumple. Si se cumple, ¿qué pasa con relativa frecuencia en algunas pruebas antiguas? Relativa quiere decir con más de lo que os creéis. Se acaba el problema. Y si no se cumple, yo sé seguro que esto de aquí, que voy a resaltar en amarillo, se cumple en igualdad. ¿De acuerdo? Y este problema matemático os lo habrá enseñado el profe o la profe que tuvierais de mates en primero, seguro, en cálculo. Queréis optimizar una función que tiene 3 variables. Estoy haciendo toda la escritura de nuevo para que quede completo y lo veáis, pero queréis resolver este problema, que es lo que hemos acabado intuyendo que tiene que tener este problema, y para hacer esto, lo que dice la teoría es que la parte de abajo la tienes que sumar a la parte de arriba como una lagrangiana. Entonces, normalmente, la letra de la lagrangiana es la lambda. En este caso concreto, la lambda me queda fea, porque ya la estoy utilizando. Así que lo que voy a hacer es cambiar el problema. Y aquí lo que estoy haciendo es apuntar las cosas que han cambiado. Y la lambda le voy a llamar mu. ¿De acuerdo? Y ahora este problema se resuelve con la derivada de la función respecto de q sub i e igualar a 0 y la derivada de la función respecto de mu e igualar a 0. ¿Sí? Y ahora este problema voy a hacer la derivada de mu porque es la más fácil, la parte de arriba desaparece. Es mu multiplicado por una constante, por tanto lo que tengo que hacer es que se tiene que cumplir esto. ¿Sí? Y ahora voy a hacer la derivada de q sub i. Fijaros que si estoy derivando respecto a q sub 1 o q sub a, que es como lo he llamado antes, todo lo que no tenga que ver con q sub a desaparece. Así que lo único que tengo que cuidarme es de los términos en que aparece la q sub i equivalente, la q sub a. El primer sumando no aparece la q, por tanto no hay que tenerlo en cuenta. El segundo sumando es una derivada idéntica a la que hemos hecho en EOQ, por tanto puedo copiarla directamente. El tercer sumando es una derivada idéntica a la que hemos hecho con EOQ, por tanto lo puedo copiar directamente. Fijaros que el mu por 3000 me puedo olvidar y el mu por sumatorio de A sub i por Q sub i, como estoy derivando respecto a una Q sub i concreta, solamente me tengo que preocupar de esa Q sub i concreta. Me sale esto. ¿De acuerdo? Y ahora, si hago triquiñuelas varias para aislar la Q sub i, lo que tengo es esto. ¿Sí? Y este es mi sistema de ecuaciones, con 4 incógnitas.
Q1, Q2, Q3 y mu. Y este sistema de ecuaciones no se puede resolver de forma analítica. ¿Qué significa de forma analítica? No se puede resolver despejando. Por tanto, mi método va a ser un poco más propio de las matemáticas avanzadas con computador. Por no decir que voy a utilizar el cuento de la abuela. Voy a suponer una mu y ver qué pasa hasta que cumpla con todo. ¿De acuerdo? Pero alguno me dirá, profe, ¿y eso cómo se lo escribo yo? Todo esto, ¿cómo se lo escribo yo en el Excel? Pues la mejor manera de ver cómo se lo escribo yo al profe en el Excel es viendo cómo lo escribe el profe, para los alumnos. ¿Vale? Entonces, en la función objetivo, la lagrangiana, pasa a ser esta función. Suma de A sub i por demanda de i más K sub i por demanda de i dividido entre Q sub i más H sub i por Q sub i dividido entre 2 más mu por suma de A sub i por Q sub i menos 3000. ¿De acuerdo? ¿Alguno de vosotros puede sentirse tentado a generar una imagen en Word con la fórmula bien escrita y pegarla? Pero eso le va a llevar más tiempo. Y con esto es suficiente para entenderlo. Ahora derivo y me sale, por un lado, Q sub i igual a la raíz de K sub i por demanda de i dividido entre h de i dividido entre 2 más mu por A sub i. Y por otro lado, la suma de A sub i por Q sub i menos 3000 tiene que ser igual a 0. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo el mundo lo ha entendido? Vale. Lo siguiente que voy a hacer es que tengo que volver a escribir esto, una Q que es diferente, que es esta fórmula de aquí. ¿De acuerdo? Y esta fórmula de aquí tiene una mu. Yo voy a poner la mu aquí como una casillita. Luego veréis por qué la pongo como una casillita. Pero esta Q es la raíz de K sub i por la demanda de i dividido entre h de i entre 2 más mu. Importante que ponga el dólar, porque así voy a copiar. Entonces, fijaros que si mu es igual a 0, me salen los mismos Qs. Me salen exactamente los mismos Qs que antes. Y si yo subo el valor de mu, fijaros que lo que pasa automáticamente es que bajan los tamaños de Q. ¿Cierto? Vale. Y ahora, lo que tengo que hacer es la otra fórmula, la fórmula de la suma. La fórmula de la suma era esto por A sub i. Que me daba en total esto. Y a mí me gustaría que este valor fuera 3000. Por tanto, fijaros que yo puedo empezar a hacer pequeños cambios. Y lo estoy haciendo a propósito a mano, ¿eh? No... Voy a cambiar otro más y ya está, ¿eh? Ahí me quedo. Fijaros que he conseguido que dé 3000. Casi. A ver, hay un error de una milésima.
¿Qué significa este valor de mu y estos valores de q? ¿Qué significan? Pues que si vamos a la fórmula, hemos resuelto el sistema de ecuaciones indicado por estas restricciones de aquí y esta restricción de aquí. Por tanto, he resuelto el problema. ¿Cierto? Porque en el fondo lo que dice la teoría de la lagrangiana es: haz derivadas parciales respecto a cada variable, resuelve el sistema de ecuaciones resultante, el sistema de ecuaciones resultantes me da las variables. La h es el costo de posesión y es igual a I por A. Es un valor constante. En todos los problemas que hemos hecho hasta ahora, h de I es igual a sub I por una I, o es un valor que yo te he dado. ¿Vale, Cristian? Bueno, pues tenéis las fórmulas. Ahora tenéis que resolver ese valor. Alguno me dirá: profe, pero es que usted ha ido tentativamente buscando este valor de mu. ¿Lo puedo hacer automáticamente? Y la respuesta es sí. Pero si no lo sabéis hacer, es la única cosa en una prueba que os voy a dejar de hacer de forma tentativa. Ir jugando hasta que dé los valores. Fijaros que el error en la fórmula de coste es el valor absoluto de este 6.333 menos 3.000. Por tanto, fijaros que con un 1 os estáis equivocando de 778 de más. Y con un 0,5 os estáis equivocando de 19,96 de menos. ¿Sí? Vale. Pues ahora, yo lo que me gustaría es que aquí haya 0. Bueno, pues me voy a herramientas, solver. Le digo que el objetivo es este error de aquí. Quiero que sea el mínimo y le voy a dejar que cambie esta casilla de aquí, la casilla de la mu. Le doy a resolver. Tardará un ratito. Y ha encontrado el valor de mu, que hace que el error de la fórmula sea casi 0. A alguno esto le parecerá una cosa terrible, pero los sistemas de ecuaciones complejos se resuelven así. Se resuelven buscando un conjunto de valores tales que cumplan las ecuaciones. Por tanto, la respuesta al ejercicio son estos tamaños de lote. ¿Sí? Volvamos. Camila, un segundito, Camila. Ahora voy, Matías. Voy a intentar hacer un pequeño repaso y luego volvemos a mirar lo de Camila y lo de Matías. Básicamente lo que hemos hecho es si cumple la condición, sin pensar en ella, fin, ya tengo los tamaños del lote. Si no cumple, resuelvo Lagrange con un método numérico. Este método numérico me dará los valores de Q. ¿De acuerdo? Y eso es básicamente lo que hemos hecho. ¿Cómo? Bueno, pues hemos tenido que hacer derivadas, hemos tenido que sustituir valores en la fórmula, etc, 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 etc. Voy ahora, paso por paso, a contestar a todo el mundo que me ha hecho preguntas y a cederle el turno de palabra a Matías. ¿Vale? Camila quiere ver la fórmula de costes. Aquí tienes la fórmula de costes. Mientras tanto, Pero respondo a todos los demás. como la Dime. puso en Excel.
Camila, eso equivale a decir que quieres que te diga los valores que quiero que pongas en las fórmulas para contestarme el ejercicio. En el fondo es lo que me estás pidiendo. Entonces, entiéndeme, yo ahora lo haré, pero básicamente lo que me estás pidiendo es que yo te indique qué tienes que escribir en un Excel para dar una respuesta a un ejercicio que te voy a evaluar. Yo lo voy a hacer, no te preocupes, lo voy a hacer. Pero entiéndeme, no es una cosa que que crea que es lo que toque. En realidad lo que deberías de hacer es montarte tú tu hoja viendo la teoría. ¿Sí? Que es lo que tienes aquí. Lo voy a hacer cuando acabe de todos tus compañeros, de contestar a todos tus compañeros. Pero no debería de ser lo que me solicitaras. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer, pero déjame acabar de contestar a tus compañeros antes de pasar a eso, porque eso es un problema básicamente de qué tengo que escribir en una fórmula y no es lo vital. Al menos intenta escribirlo partiendo de los valores que tienes aquí. ¿Sí? Porque el día de la prueba, como he comentado antes, va a ser de ese estilo. Es que lo hice, pero me sale negativo, entonces creo que no lo Algo tengo tienes ahí. mal, seguro. Algo tienes mal. Comprueba los paréntesis. Igualmente yo te lo enseñaré, pero déjame acabar de todo el mundo y te lo enseño y lo miramos luego. Ahora, vamos a Constanza. Dice, ¿la función solver se puede utilizar en la prueba? La respuesta es sí. Yo lo que sí que te sugiero es que cuando acabes de ejecutar el solver, escribas claramente la solución abajo. También es probable que alguno de vosotros no tenga solver. Y si alguno de vosotros no tiene solver, entonces yo lo que le comentaría o lo que le sugeriría es que haga otra cosa, que es lo que he hecho manualmente, que lo haga manualmente. ¿De acuerdo? Ahora, Gabriel tiene un problema con las comas y con los puntos. Déjame acabar de hablar de todo eso y cuando vuelva al ejercicio, cuando pase al Google Forms, te explicaré lo que ha pasado, ¿de acuerdo? Pero quiero ir por partes. Sé que hay un problema con lo de las puntas y las comas, lo voy a comentar dentro de un ratito, ¿vale? Soy consciente de eso, pero quiero hablarlo con todos, no solamente contigo, Gabriel. Te pido un poco de paciencia. Vamos a Matías López. Quería preguntarle por cómo se utilizó el solver, que no me está dando. Vale. Voy a ir al Excel de nuevo para ver lo del solver. Entonces, si te fijas en herramientas, solver, aquí te pide que la primera casilla digas cuál es la casilla de la función objetivo, que es esta de aquí. Y cambiando las celdas de las variables, la única celda que le vas a permitir cambiar es la mu. ¿Por qué? Porque las otras se calculan, son fórmulas que se calculan directamente a través de mu. Dicho de otra manera, tú tienes un sistema de 4 ecuaciones, hay 3 que las calculas de... No lo veo. No lo puedo agrandar, lo siento, no hay manera. Yo no sé hacerlo. No hay manera. Fíjate que esto queda deshabilitado, no hay manera de agrandarlo. Por tanto, en el establecer objetivo pones la casilla donde está el objetivo, en cambiar variables pones la casilla donde está mu, en el método de resolución pones GRG no lineal, le das a resolver y tardará un rato. ¿Vale? Ahora, le das a aceptar para guardar y yo te sugiero que al final del todo aquí digas el valor óptimo o el valor de mu es 0,491709, por si pasa algo con Solver. Ahora voy a el comentario de Constanza, creo que era. La fórmula de costes, ¿cuál fórmula de costes quieres que te enseñe? ¿Qué casilla quieres? ¿Esta de acá? Sí, esa. Es Q por A. ¿Vale? Y fíjate que sale en la otra también es Q por A. Pero entonces no hay que restarle los 3000 del máximo. Eso será la suma. Ah, ya, perfecto. Al Ya, total, se calcula el total y después el error de la fórmula es la diferencia entre este valor y 3000. Y aquí es donde aparece el 3000 restado. ¿Vale? Sí. Gracias, profe. ¿Una pregunta? Un segundito, Rosario, ahora vas tú, voy a contestar. Luis dice que
Vosotros podéis agrandar mi pantalla. Yo no lo sé. Si podéis agrandar mi pantalla es un buen truco para lo del solver. Y yo lo del solver sí que os puedo decir, si alguno de vosotros tiene problemas para usar el solver, yo lo que le puedo sugerir es que quede conmigo un día fuera de horario de clase y hagamos al revés, que él conecte su pantalla y yo le guío. Yo no tengo problema en hacer eso. ¿De acuerdo? Ahora la pregunta de la chica a la que le he cortado, perdonad. Ah, ya, profe, es que una pregunta. Dime, Rosario. ¿El solver es lo mismo que poner, por ejemplo, datos y después buscar objetivos? Que yo no tengo el mismo Excel que usted, porque tengo como Windows. Vale, si tienes Linux, entonces tú lo que tienes es LibreOffice. Entonces, si tienes LibreOffice, no lo tengo aquí. Sí, sería lo mismo que buscar objetivo. Es que no sé si en mi computadora ahora mismo tengo eje numérico o no. O LibreOffice. Déjame un segundo que voy a ver si en mi computadora... Yo lo traté de hacer aquí y no me aparece, por ejemplo, con el valor no lo tengo. Sí, es la misma fórmula. Si quieres, la semana que viene tengo mi computadora con Linux encendida y te lo enseño. ¿Vale? Gracias, profe. O sea, en clase, durante el descanso me dices, profe, conéctese con la computadora de Linux. Y entonces yo conecto con la computadora de Linux y te lo enseño con la computadora en Linux para que veas cómo funciona. ¿Vale? Ahora, Catalina. Profe, es Dime. que cuando la capacidad es 3000, es mejor que sea un poquito menos, como el caso 2900, un poquito. Con decimales de eso es ridículo. Te estás peleando por 2 pesos. O sea, ahora mismo una UF está como a 28.000 pesos. Voy a ver a cuánto está una UF para que veas la discusión que estamos teniendo. ¿Vale? 28.710. Estos son como 86 millones de pesos. Y ahora, si en vez de multiplicar por el 3.000,00 no sé qué, multiplicáis por 3.000 exactos, la diferencia es de 5 pesos. No nos vamos a discutir por 5 pesos cuando estamos hablando de 86 millones de pesos. ¿De acuerdo? ¿Te ha quedado claro? Sí, pero... sí, gracias. De nada. Y esto es todo. O sea, el único secreto que tiene este ejercicio, que lo hace complicado, un segundito, Matías, es que hay la derivada y hay que igualar y hay que igualar y resolver el sistema de ecuaciones. Y es muy complejo, parece muy complejo, pero es súper instrumental. Si sois capaces de plantear la derivada parcial, resolver la derivada parcial, meterlo como un sistema de ecuaciones, escribir qué ha pasado, que es esto de aquí, es una receta que se aplica siempre. Por eso digo que el ejercicio anterior era más difícil, porque el ejercicio anterior no es una receta. ¿Sí? Muy bien. Matías. Ya, ahora sí. Perdón, lo voy a abrir de nuevo lo del solver porque ahora lo habilité. Es el tema que no aparece en ningún lado. Y ahora sí lo tengo. Vale, pues entonces, en la primera casilla tienes que poner la casilla donde has puesto la función objetivo. En este caso, la diferencia entre tu valor y 3.000. En la segunda casilla pones minimizar. Luego, en las celdas de variables pones la celda de mu. G no lineal, resolver. Y no tienes que hacer nada más. No esperéis que haga magia. El solver de Excel es malo, muy malo. Así que acostumbra a dar problemas. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez habéis acabado esto, después hay que introducirlo en nuestro querido colega, el control de notas. Y entonces, como ha habido muchísimos problemas, voy a hacerlo yo. Mi caso, aquí tendría que escribir Jordi Pereira Agude. Mi root, sin puntos guiones ni dígito de verificación.
este de aquí. ¿Estás seguro que lo has escrito bien? Lo digo porque el porcentaje de gente que lo escribe mal es de un 10%. Y lo he puesto para que lo veáis. Un 10% de la gente no escribe bien esto de aquí. Sí, lo he escrito bien. Ahora, ¿cuál es el tamaño del lote del producto A? Resulta que otro de los problemas gordos que había, que hacía que muchos de vosotros después les salieran las notas mal, eran los decimales. Mira, 257,8. Dice, según Google no ha escrito un número. Bueno, pues si no es una coma debe ser un punto. Pues escribe punto y ya está. Google estaba dando muchos problemas. Eso significaba que yo a posteriori me tenía que dedicar a verificar y alguna de vuestras solicitudes, Joaquín, voy un segundo contigo. Alguna de las solicitudes que que hacíais, muchas de las recorrecciones que hacíais eran causas de que mi programa no entendía el punto y el coma y que el Excel lo que hacía era, si le poníais una cosa, él ponía 3 ceros detrás. Entonces, vamos a hacerlo así la culpa es del Excel, digo, de Google, y como Google no tiene la culpa de nada, excepto de vigilarnos, de hacer de gran hermano, pues lo corregiremos. ¿De acuerdo? Y una vez tenéis todo esto, le dais a Submit. Y ya está. ¿Sí? Importante lo del root, sin el dígito de verificación. Esto de aquí yo no sabía que Forms lo hacía y entonces buscando una solución me encontré que tú le puedes decir a Forms que quieres que algo sea un número. Bueno, pues ahora le obligo a que sea un número. ¿De acuerdo? Y eso es todo. Voy a poner lo que tenéis aquí. Si alguno de vosotros quiere verificar si su cálculo está bien o está mal, o sus hojas están bien o están mal, yo lo que acostumbro a hacer es poner mu igual a 0 y ver que los números de aquí son lo mismo que los números de aquí. Y después cambiar la mu y poner una mu más grande. Entonces, si la mu es más grande, los números de aquí tienen que ser más grandes que los números de aquí. Ese es mi truco para verificar si está bien o está mal. Y aquellos de vosotros que no tengan Excel con el Solver, porque es un plugin, o usen otro sistema, recordad que lo podéis hacer manualmente. Es la única cosa que os voy a permitir hacerlo por tanteo. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a Joaquín. Joaquín pregunta. Para los demás, la gente que quiera contestar el ejercicio ya puede contestar el ejercicio. Yo voy a contestar a Joaquín. Joaquín pregunta, profe, ¿por qué dice que el solver de Excel es malo? ¿Qué fallas tiene? Básicamente el solver de Excel es un solver de mejora local. Entonces, lo que tiene es un gradiente y si el punto de partida es bueno y el gradiente es muy empinado para abajo, va a encontrar la solución. Pero si tienes una función un poco molesta o con picardía, el solver de Excel es una implementación muy simple de los algoritmos de optimización. Lo mismo pasa con el solver lineal. Si os vais a herramientas solver y veis aquí, veréis que hay un simplex LP. Este simplex LP funciona para 50, 40 variables. Si quieres resolver miles de variables, no te lo va a soportar. Por tanto, el problema es una limitación de que es un software muy básico. Está pensado para problemas muy simples. Por eso, por ejemplo, cuando alguno de vosotros ha intentado resolver el problema de optimizar cuál es el mejor valor de alfa, beta o gamma para una función de forecasting, el solver se le ha ido y ha hecho cosas raras. Y es porque el solver que hay interno no es un solver, no es el mejor solver del mundo. O sea, el solver de Excel es una versión gratuita de un programa que hay otra gente que se llama Palisade que te lo vende de pago. E incluso el software de Palisade se considera que es un software más o menos, que no es lo mejor que hay en el mundo. En realidad, vuestra compañera que tiene una versión de Linux, ese solver es mejor.